El día en que mis padres decidieron tomar rumbos distintos, la atmósfera en la sala del juzgado se palpaba densa, como una tela gruesa cargada de silencios incómodos, cuando el juez, con una formalidad distante en su voz, les planteó la difícil decisión de con quién viviríamos mi hermano pequeño y yo. Ambos, sin titubear ni un segundo, señalaron a mi hermanito, pero entonces la escena tomó un giro inesperado. Él, con sus piernecitas temblorosas, como hojitas al viento, corrió hacia mí y se aferró con fuerza a mi falda. Sus ojos, dos luceros pequeños inundados de una súplica silenciosa, se clavaron en los míos, y con la voz apenas un susurro, entrecortada por la timidez que siempre lo acompañaba, preguntó: ¿Tú me cuidarías en su lugar? Un silencio asombrado invadió la sala, deteniendo el murmullo habitual. Mis padres se quedaron petrificados, con los rostros dibujando una mezcla extraña de sorpresa e incomodidad, como si hubieran presenciado un acto de magia incomprensible. El juez, por su parte, parecía desconcertado ante aquella reacción tan genuina y espontánea. Yo, sintiendo una calma que ni en mis mejores sueños hubiera imaginado, bajé la mirada y esbocé una sonrisa casi imperceptible, un pequeño secreto floreciendo en mis labios. Hermanito, dije con una suavidad que contrastaba con la tensión del momento, aunque con un ligero matiz de ironía danzando en mi voz. Es cierto que ya soy mayor de edad, pero legalmente no tengo ninguna obligación de hacerme cargo de ti, a menos que nuestros padres ya no estén con nosotros. Mi padre reaccionó como si una descarga eléctrica lo hubiera sacudido. Brad, ¿estás deseando nuestra muerte?, exclamó, levantándose de su asiento con una furia contenida, listo para impartirme una lección de cariño que seguramente dejaría marcas. Mi madre, siempre con los pies más firmes en la tierra, lo sujetó del brazo de inmediato. Ricardo, cálmate. Armar un escándalo y golpear a tu hija frente a todos solo nos dará más tela para que corten los vecinos. Ya bastante tenemos con que se sepa que prefieren a su hijo sobre ella. Parpadeé con una inocencia fingida, dirigiendo mi mirada hacia el juez. Su señoría, ¿he dicho algo inapropiado? La comisura de sus labios se movió ligeramente, quizás un intento fallido de contener una sonrisa que luchaba por salir, pero no emitió palabra. En cambio, se dirigió a mi hermano. ¿Tú no prefieres vivir con tu papá o con tu mamá? ¿Acaso no te tratan bien? Mi hermano miró a nuestros padres, cuyos rostros reflejaban una mezcla de esperanza y una punzada de ansiedad. Luego, sus pequeños ojos se posaron en mí, que permanecía encogida en mi silla, sintiendo el peso de todas las miradas. Tras un breve instante de vacilación, respondió con una voz dulce pero sorprendentemente firme: No, papá y mamá me tratan bien, pero quiero vivir con mi hermana. Lo fulminé con la mirada, reprimiendo un suspiro de fastidio que amenazaba con escapar. Primero, tengo 19 años y estoy en la universidad, con horarios imposibles y una vida que apenas estoy construyendo. No tengo tiempo para cuidar de ti como mereces. Segundo, a menos que algo inesperado les suceda a papá o a mamá, no tengo ningún derecho legal a ser tu tutora. Y tercero, no tengo ni un centavo extra para mantener a un pequeño terremoto como tú. Para sorpresa de todos los presentes, mi hermano, siempre tan tranquilo y obediente, como un corderito manso, estalló en un berrinche inesperado, con lágrimas corriendo por sus mejillas y sus pequeños puños apretados. No me importa, quiero quedarme con mi hermana. Resultaba increíble que mis padres realmente creyeran que lo maltrataban, cuando justo momentos antes se estaban disputando su custodia con fervor y descartándome a mí, la pobre Emma, como si fuera un mueble viejo. A mi madre le dio una punzada de furia silenciosa, sus ojos lanzando rayos invisibles. ¿Qué tonterías le habrás metido en la cabeza?, gruñó entre dientes, con la voz apenas audible. Al menos si hubiera preferido a tu futuro exmarido, no estaría tan enfadada. Su adorado hijo había elegido a la hija a la que apenas habían dedicado una mirada en 19 años. ¿Y ellos? Quedaron en ridículo, paralizados al ver cómo las miradas de todos en la sala se volvían hacia mí, llenas de una curiosidad punzante. Intenté defenderme, sintiendo la injusticia punzándome. Mamá, ¿qué culpa tengo yo de esto? De pronto, una idea traviesa iluminó mi mente, como una bombilla encendiéndose en la oscuridad, y una sonrisa pícara se dibujó en mis labios. Quizás sea porque ustedes dos no se soportan, siempre peleando y gritándose, incluso a veces... Bueno, ya saben, eso deja a cualquiera con traumas, ¿no creen? Un murmullo se extendió por la sala, como el susurro del viento entre los árboles. Claro, si un niño crece en un ambiente así, lleno de gritos y tensiones, ¿qué clase de secuelas emocionales tendrá? No era de extrañar que quisiera buscar refugio a mi lado. Mis padres guardaron silencio, sabiendo en el fondo que mis palabras, aunque ácidas, contenían una verdad innegable. Mi madre, inclinándose para acomodar a mi hermano en su regazo, lo abrazó con un tono frío como el hielo. Emma, ¿qué quieres? ¿Qué? Levanté a Mateo en mis brazos, sintiendo su pequeño cuerpo temblar, y sin responder directamente a su pregunta, solté con una calma sorprendente: ¿Siguen divorciándose? Sí, respondieron al unísono, sus miradas chocando con una chispa de un resentimiento mutuo que parecía inextinguible. Luego, ambos pusieron cara de asco. ¿De verdad no quieres ir con papá o mamá? Acaricié el cabello suave y corto de mi hermano, sintiendo la calidez de su pequeña cabeza contra mi mano. Si te vienes conmigo, igual pasarás hambre, dije con un semblante serio, exagerando la situación con un toque de humor negro. Cualquiera que me conociera bien habría puesto los ojos en blanco ante mi dramatismo habitual. Para mi sorpresa, él sacó de su bolsillo una galleta en forma de osito, un poco rota pero ofrecida con la solemnidad de un tesoro invaluable, y me la ofreció. Hermana no pasa hambre,
dijo con una dulzura conmovedora que me llegó al corazón. Come galleta. Si no tienes dinero, yo recogeré latas para mantenerte. Mi madre y mi padre parecían al borde de un colapso nervioso, sus rostros pálidos y tensos. El juez temblaba ligeramente en su silla, incómodo ante aquella situación tan peculiar y cargada de emociones contradictorias. Aquello era, sin duda, un problema complicado. Yo, con una repentina inspiración que me iluminó la mente, propuse: ¿qué tal si me llevo a mi hermano a mi apartamento mientras ustedes terminan los trámites de divorcio con calma? De ninguna manera, exclamó mi madre, mirándome con una mezcla de desprecio y una genuina preocupación. Tu apartamento ni siquiera está habitable. Intentas perjudicarlo. Sentí que la paciencia, esa cuerda floja que siempre tensaba, estaba a punto de romperse. ¿Qué tiene de malo mi lugar? Casi grité, conteniéndome por poco para no perder la compostura. Si no quisiera evitar la patética imagen de la hermana mayor desamparada, les habría arrojado un fajo de escrituras de mi propiedad en la cara, solo para ver sus expresiones de incredulidad. Está bien, llévatelo, cedió mi madre finalmente, con un tono de derrota que resonó en la sala. Mi hermano me abrazó la cintura con fuerza, y su labio inferior tembló, amenazando con un llanto aún más fuerte. Mi madre, devota de su principito, se quebró. Tyler, ¿te quedarás con mamá?, suplicó, con la voz entrecortada por la angustia. Prometo no volver a casarme, solo te amaré a ti. Mi padre, intentando aliviar la tensión palpable, continuó: no llores, hijo. ¿No querías ir al parque de diversiones este fin de semana? Papá te llevará y te comprará todos los helados que quieras. Parecía una escena sacada de una telenovela barata, y yo era la única que parecía salir perdiendo en aquel drama familiar. Con una media sonrisa dije: hermano, yo no puedo llevarte a ningún parque. No tengo dinero ahorrado para esas cosas, y vivo en un apartamento viejo y pequeño. Él eligió sin dudarlo, con una convicción sorprendente para su corta edad. Quiero a mi hermana, quiero a mi hermana, quiero a mi hermana. En un abrir y cerrar de ojos, mis padres intentaron retenerme con palabras, como si pudieran cambiar el curso de los acontecimientos con simples súplicas. Cuida bien de tu hermano, o si no, ¿qué? Les interrumpí con firmeza, plantándome frente a ellos. Yo también soy su hija, tengo 19 años, voy a la universidad, y no soy su niñera a tiempo completo. Finalmente, se rindieron, derrotados por la inesperada decisión de su hijo. Tomé a Mateo de la mano, bajo la atenta mirada de todos los presentes. Él se subió al coche nervioso, tirando de mi falda y murmurando un tímido «sis». Para distraerlo de la tensión, le mostré un meme divertido en mi teléfono y marqué el número de mi asistente de confianza. Señor Hidalgo, por favor, encargue 10 mudas de ropa completas para un niño de 9 años, pensando en cada estación: primavera, verano, otoño e invierno. Envíelo a Bahía Brillante y diga a la señora Gómez que limpie el apartamento a fondo y compre comida según mis gustos habituales. Esta noche me mudo de vuelta. Sí, señorita, respondió con su habitual tono eficiente y respetuoso. El pobre Mateo abrió la boca en señal de asombro, sus ojos muy abiertos. «Sis, si eres tan pobre, 10 mudas son carísimas. Yo tengo mi ropa». «Sí, hermanito, soy muy pobre. Tan pobre que solo puedo pagarte 10 mudas», dije con voz grave. Aunque en realidad eran 10 por estación, 40 en total. Mateo, con su mente infantil, no alcanzaba a comprender la ironía, y así, con una mezcla de confusión y expectación, lo llevé a mi viejo apartamento. Al entrar, el salón se reveló como un oasis amplio y luminoso, con un suelo de mármol pulido que reflejaba la luz dorada del atardecer. Una pantalla gigante de 50 pulgadas colgaba discretamente de la pared, y un sofá beige de tela suave sostenía cojines de encaje delicado. Sobre la mesa de centro de cristal, un plato de fruta fresca añadía un toque de color vibrante, mientras que plantas de temporada adornaban las esquinas con su verdor exuberante. Las cortinas abiertas permitían que una luz cálida y dorada bañara todo el espacio. Mi hermano, pasmado ante la escena, masculló con incredulidad: ¿así que así es un apartamento viejo? Levanté una ceja con una sonrisa divertida y le susurré al oído: bienvenido a mi humilde palacio. Ah, dijo él, comprendiendo al fin que había caído en mi pequeña trampa. Emma, ahora es Sofía, tu nueva hermana mayor mexicana, me dije mentalmente mientras contemplaba la escena con una mezcla de cariño y picardía. Bienvenido a mi humilde palacio, repitió él en voz baja, aún procesando la información que sus ojos le transmitían. Mateo recorrió el apartamento con la boca abierta, observando cada detalle con una mezcla de asombro y confusión. Sus pequeños ojos se detenían en cada objeto lujoso, desde los electrodomésticos de última generación en la cocina, hasta los cuadros de arte contemporáneo que adornaban las paredes con colores vibrantes y formas abstractas. ¿Todo esto es tuyo?, preguntó con voz apenas un susurro, como si temiera romper el hechizo. Pero dijiste que eras pobre. Dejé mi bolso de diseño sobre el sofá y me quité mis zapatos de tacón. El mármol frío bajo mis pies me recordó la sensación de estar en casa, en mi verdadero refugio. Finalmente, siéntate, le indiqué con un gesto suave, señalando el amplio sofá. Tenemos que hablar.
celular. Mateo obedeció de inmediato, acomodándose en el borde del sofá como si temiera manchar la tela impecable. Seguía apretando su pequeña mochila contra el pecho, esa bolsa desgastada que contenía las pocas pertenencias que había logrado meter antes de salir corriendo de la casa de nuestros padres. ¿Quieres algo de beber? ¿Un jugo, tal vez? Le pregunté con suavidad, tratando de crear un ambiente relajado. Sí, por favor. Fui a la cocina moderna y regresé con 2 vasos de jugo de naranja recién exprimido. Le entregué uno y me senté frente a él en el sillón individual, observándolo con atención. Mateo, ¿sabes por qué mentí sobre mi situación económica? Él negó con la cabeza, dando un pequeño sorbo a su jugo, con los ojos fijos en el líquido naranja, porque quería saber si realmente querías venir conmigo, incluso si eso significaba enfrentar dificultades y privaciones. Sus ojos se abrieron aún más, llenos de una sinceridad infantil que me conmovió. Yo siempre quise estar contigo, exclamó con vehemencia, dejando el vaso sobre la mesa, incluso si viviéramos en la calle. Su respuesta me tomó por sorpresa. Había anticipado muchas reacciones, pero no esa lealtad inquebrantable de un niño de 9 años que apenas me conocía. ¿Por qué? Con una interrogante directa, busqué la raíz de su inesperada elección, la razón detrás de su sorprendente decisión. ¿Por qué preferirías vivir con alguien que apenas conoces, en un lugar que crees que es humilde, en lugar de quedarte con papá o mamá, en la casa que siempre has conocido? Mateo bajó la mirada, sus pequeños dedos danzando con nerviosismo alrededor del vaso de jugo, como si buscaran las palabras adecuadas en el borde del cristal. Porque ellos siempre hablan mal de ti. Dicen que eres mala y egoísta, pero yo no les creo. Con un movimiento que denotaba una mezcla de candidez infantil y un significado profundo, abrió su mochila. De ella extrajo un pequeño álbum fotográfico, cuyas cubiertas mostraban las huellas de incontables caricias. La abuela me lo dio justo antes de partir. Me pidió que lo guardara como un secreto preciado. Recibí el álbum con manos que temblaban ligeramente, una premonición de lo que estaba por descubrir. Al abrirlo, una avalancha de emociones me inundó. Allí estaban plasmados fragmentos de mi existencia, desde la más temprana infancia hasta la adolescencia. Instantes que creía desvanecidos en la niebla del tiempo, sonrisas olvidadas, cumpleaños que transcurrieron sin dejar una huella clara en mi memoria. Cada fotografía era un eco silencioso de un pasado que creía perdido. La abuela siempre decía que eras buena, continuó Mateo, su voz imbuida de una convicción infantil que resultaba enternecedora. Me contaba que papá y mamá no te trataban bien, que su afecto nunca fue igual al que me brindaban a mí, y eso me hacía sentir una profunda tristeza. Cerré el álbum, incapaz de seguir contemplando aquellas imágenes que despertaban una realidad dolorosa, un contraste palpable con la calidez que irradiaba Mateo. Los recuerdos me asaltaron con la fuerza de un torrente, las comparaciones hirientes, los castigos desproporcionados ante errores insignificantes, las expectativas inalcanzables que se cernían sobre mí. Todo ello en agudo contraste con la manera en que mi hermano era venerado, cómo cada uno de sus pequeños logros era celebrado con entusiasmo, protegiéndolo de cualquier atisbo de exigencia. La abuela tenía razón, admití finalmente, mi voz apenas un susurro que rompía el silencio denso. Nuestros padres nunca me quisieron de la misma manera que a ti. Desde mi nacimiento fui una sombra de sus expectativas, una constante decepción. ¿Por qué es tan complicado, Sofía?, inquirió Mateo, su pequeño rostro fruncido por la confusión que nublaba su entendimiento infantil. Pero te lo explicaré todo, Mateo, porque mereces conocer la verdad que ha estado oculta. Me levanté y caminé lentamente hacia la ventana. La ciudad se extendía ante nosotros como un tapiz de luces titilantes que comenzaban a encenderse tímidamente mientras el sol se despedía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y melancólicos. Inspiré profundamente, sintiendo el peso de las palabras que estaban a punto de ser liberadas, palabras que moldearían la comprensión de Mateo sobre nuestro pasado compartido. Era el momento de desvelar el hilo invisible que tejía nuestra historia familiar. Cuando tenía 10 años, tropecé con un secreto que marcó profundamente mi infancia. Papá y mamá habían planeado tener un solo hijo, un varón. Yo fui la primera en llegar, y eso fue un revés para sus anhelos, una desviación de su plan ideal. Luego llegaste tú, el hijo soñado, y yo me convertí, de alguna manera, en alguien secundario, prescindible en su visión familiar. Mateo me observaba con una mezcla de horror infantil y una incipiente comprensión que comenzaba a iluminar sus ojos inocentes. Al cumplir 15 años, tuve una confrontación muy tensa con papá. Me negó el permiso para asistir a un campamento escolar que significaba mucho para mí, una oportunidad de crecimiento y nuevas experiencias. Esa misma noche, escuché a mamá decirle que deberían enviarme a vivir con la abuela, que mi presencia era una mala influencia para ti, una perturbación en su dinámica familiar idealizada. Una punzada de dolor, antigua y familiar, atravesó mi pecho al revivir esas palabras que resonaban con el eco de la exclusión. A la mañana siguiente reuní mis escasas pertenencias y me marché por mi cuenta, buscando refugio lejos de aquel hogar que nunca se sintió como mío. ¿A dónde fuiste?, preguntó Mateo, su voz apenas audible en el silencio expectante. Con la abuela. Ella me recibió sin hacer preguntas, con los brazos abiertos extendidos en un gesto de amor incondicional. Fue ella quien me ofreció un santuario, quien me ayudó a reconstruir mi vida, brindándome el apoyo emocional que nunca encontré en casa. Regresé al sillón y me senté junto a Mateo. Él se acercó de inmediato, buscando instintivamente mi protección, un vínculo silencioso que comenzaba a formarse entre nosotros.
nosotros. La abuela me brindó la oportunidad de completar mis estudios mientras vivía con ella, y cuando falleció hace 2 años, me dejó los medios suficientes para iniciar mi propio camino, mi propio negocio. ¿Qué negocio?, preguntó, su curiosidad infantil superando momentáneamente la tristeza que aún nublaba sus ojos. Una empresa dedicada al desarrollo de software. Comenzamos siendo muy pequeños, pero ahora contamos con clientes en todo el país. Lo que ves aquí, dije, señalando el elegante apartamento con un gesto amplio que abarcaba el espacio. Lo he logrado por mi cuenta, con mi esfuerzo y la invaluable ayuda inicial de la abuela. Mateo asintió lentamente, procesando cada nueva pieza de información como una esponja que absorbe agua, su mente joven tratando de asimilar la complejidad de mi historia. Luego, con una determinación que parecía desafiar su corta edad, me miró directamente a los ojos, su mirada infantil cargada de una seriedad inesperada. Entonces, ¿puedo quedarme contigo para siempre? Su pregunta me tomó por sorpresa, golpeando una fibra sensible en mi interior. Una parte de mí anhelaba protegerlo, brindarle el hogar seguro y lleno de afecto que a mí me había sido negado, pero otra parte temía el compromiso, la enorme responsabilidad de criar a un niño cuando yo misma apenas estaba comenzando a definir mi propio camino, a descubrir quién era realmente. ¿Estás seguro, Mateo?, pregunté con cautela, sopesando las implicaciones de su petición. Mi trabajo me exige muchas horas. No sería como vivir con mamá o papá, donde la atención se centra completamente en ti. Estoy seguro, respondió sin dudarlo, su convicción firme y conmovedora. Siempre quise conocerte. La abuela me mostraba tus fotos y me contaba historias sobre ti, resaltando tu valentía y fortaleza. Yo quiero ser como tú. Sus palabras atravesaron la coraza que había construido alrededor de mi corazón durante años. Una defensa contra la decepción y el abandono. Me había convencido de que no necesitaba el amor de mi familia, de que mi soledad era mi fortaleza. Pero ahora, al contemplar a este pequeño que había arriesgado todo por estar a mi lado, sentí que una grieta se abría en esa armadura, permitiendo que una calidez inesperada comenzara a sanar viejas heridas. Está bien, dije finalmente, con una calidez genuina que resonaba en mi voz. Puedes quedarte, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza infantil y una pizca de ansiedad ante lo desconocido. Que me cuentes exactamente qué sucedió después de mi partida. Quiero saberlo todo, cada detalle que recuerdes. Mateo asintió con seriedad, su pequeño rostro adoptando una expresión grave que reflejaba la importancia del momento. Después de que te fuiste, papá y mamá dijeron que te habías escapado porque eras rebelde, que no apreciabas lo que tenías. Pero la abuela me dijo la verdad. Cada vez que la visitaba, me contaba que te habían obligado a irte, que tu marcha fue un acto de valentía, una decisión difícil pero necesaria para tu bienestar. ¿Y qué más te dijo la abuela?, pregunté, sintiendo que había algo más detrás de su inesperada llegada, una razón más profunda que lo había impulsado a buscarme. Me dijo que cuando cumpliera 9 años, debía entregarte esto, respondió, sacando un sobre arrugado del interior de su mochila, un objeto que parecía guardar un significado trascendental. Me lo dio 3 días antes de morir. Me hizo prometer solemnemente que lo guardaría hasta hoy, y que te lo entregaría personalmente. Recibí el sobre con manos temblorosas, sintiendo el peso de lo desconocido. Estaba sellado y llevaba mi nombre escrito con la elegante caligrafía de la abuela, una caligrafía que evocaba recuerdos de su cariño y sabiduría. Al abrirlo, encontré una carta doblada cuidadosamente y varios documentos legales de aspecto importante. Mateo, ¿te importa si leo esto en privado? Es algo personal que necesito procesar a solas. No, adelante. ¿Puedo ver la televisión mientras tanto? Hay un programa de dibujos animados que me gusta mucho. Claro. Le entregué el control remoto y me retiré a mi habitación, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, anticipando las revelaciones que la carta de la abuela podría contener. Sentada en el borde de mi cama, con la luz tenue de la tarde entrando por la ventana, comencé a leer sus palabras. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que Mateo ha cumplido su promesa y te ha encontrado. También significa que yo ya no estoy contigo físicamente, aunque siempre velaré por ti desde donde esté mi espíritu. He guardado un secreto durante muchos años, un secreto que ahora debes conocer, pues tiene el poder de cambiar tu vida. Tus padres nunca te quisieron como merecías, porque en realidad nunca aceptaron tu existencia. Tu madre quedó embarazada siendo muy joven, y tu padre la obligó a casarse, truncando sus sueños y aspiraciones individuales. Ambos te vieron como la causa de sus frustraciones, el símbolo de una vida que no eligieron. Cuando Mateo nació, depositaron en él todas sus esperanzas, viéndolo como una segunda oportunidad para criar al hijo que sí habían deseado. De ahí la marcada diferencia en el trato, el abandono emocional que sufriste desde tu infancia, la falta de reconocimiento y afecto. Lo que ellos no saben es que, a lo largo de los años, he estado preparando tu futuro en secreto. Los documentos adjuntos te otorgarán el control total sobre las propiedades que pertenecieron a tu abuelo, incluyendo la casa donde residen tus padres y el local donde tu padre tiene su negocio. Legalmente, ahora todo es tuyo. He tomado estas precauciones para asegurarme de que tengas la independencia y la seguridad que ellos te negaron. No te revelo esta información con el propósito de que busques venganza o alimentes rencores. Mi intención es que tengas el poder de forjar tu propio destino, sin depender de aquellos que no supieron valorarte. Cuida de Mateo, Sofía. Él te admira
requiera más de lo que imaginas y necesitará tu guía y protección ahora que yo no estoy para brindársela. Con todo mi amor eterno. Abuela María. Revisé los documentos adjuntos con incredulidad. Títulos de propiedad detallados, estados de cuenta bancarios con sumas considerables, acciones en diversas empresas, todo a mi nombre. La abuela había estado transfiriendo gradualmente sus bienes a mi nombre durante años, con una discreción admirable, sin despertar las sospechas de mis padres. Regresé a la sala con la mente dando vueltas, un torbellino de emociones contradictorias, sorpresa, gratitud hacia mi abuela, una punzada de tristeza por el pasado y una incipiente sensación de poder. Mateo estaba cómodamente acurrucado en el sofá, absorto en las vibrantes imágenes de una película de superhéroes, ajeno al terremoto emocional que sacudía mi interior. «Mateo», dije, sentándome junto a él, mi voz aún teñida de incredulidad ante la magnitud de lo que acababa de descubrir. «¿Sabías algo sobre el contenido de este sobre? ¿La abuela te dio alguna pista de lo que encontraría?» «No exactamente», respondió, sin apartar la mirada de la pantalla, fascinado por las hazañas del héroe en pantalla. «La abuela solo me dijo que era muy importante y que te ayudaría a protegernos a ambos, que contenía algo que cambiaría nuestras vidas». «Pues tenía razón», confirmé, aún procesando la trascendencia de las palabras de mi abuela y los documentos que ahora tenía en mi poder. «Estos papeles cambian muchas cosas, Mateo. Nuestras vidas ya no serán las mismas». En ese instante, el timbre resonó en el apartamento, interrumpiendo nuestra conversación cargada de revelaciones. Al abrir la puerta, me encontré con la señora Gómez, mi ama de llaves, con los brazos cargados de bolsas de supermercado repletas de provisiones. «Señorita Sofía, he traído todo lo que me solicitó», dijo con una sonrisa amable, entrando al apartamento. «Y hay unas cajas en el pasillo. Creo que es la ropa para el niño». «Gracias, señora Gómez. Por favor, prepare la habitación de invitados para mi hermano. Se quedará conmigo indefinidamente». La mujer asintió con una sonrisa aún más amplia, transmitiendo una calidez genuina, y se dirigió a la cocina para organizar las compras. Mateo observaba la escena con una mezcla de curiosidad e incertidumbre. «¿Tienes empleados?», preguntó en voz baja, su mirada siguiendo los movimientos de la señora Gómez. «La señora Gómez viene 3 veces por semana para encargarse de la limpieza y la cocina», le expliqué. «Pero ahora que estarás aquí, probablemente necesitaremos que venga todos los días para ayudarnos con todo». «Yo puedo ayudar», ofreció Mateo con entusiasmo, su rostro iluminándose con una chispa de independencia. «Soy bastante rápido aprendiendo a tender mi cama y a mantener mis cosas ordenadas». «Me alegra mucho oír eso, campeón. Pero no te preocupes, no estarás solo en esto. He decidido reajustar mis horarios laborales para poder dedicarte más tiempo», le aseguré, observando cómo una oleada de alegría genuina iluminaba sus pequeños ojos. «¿De verdad? ¿De verdad?», preguntó con una mezcla de sorpresa e incredulidad infantil. Asentí con una sonrisa cálida. «Ahora, ¿qué te parece si exploramos todas las maravillas que contiene esta ropa nueva que te han traído?» Mientras desplegábamos camisetas coloridas, pantalones de tela suave, zapatillas deportivas relucientes y una pila de cuadernos y estuches nuevos, mi teléfono comenzó a vibrar con insistencia. La pantalla mostraba una cascada de mensajes de mis padres, exigiendo vehementemente conocer nuestro paradero y amenazando con involucrar a las autoridades policiales si Mateo no regresaba con ellos de inmediato. Con un suspiro que denotaba frustración y cansancio, silencié el dispositivo, decidiendo posponer aquella confrontación inevitable. ¿Eran papá y mamá?, inquirió Mateo, percibiendo el súbito cambio en mi expresión, la sombra que había cruzado brevemente mi rostro. «Sí, cariño, pero no te preocupes por eso ahora. Mañana dedicaremos tiempo a resolver sus inquietudes. Esta noche es solo nuestra, un momento para descubrir nuestro nuevo hogar, para que te sientas cómodo y seguro. Y te contaré más sobre mí, sobre mis gustos y mis sueños. ¿Y tú? Quiero saberlo todo sobre ti», añadí, tratando de desviar su atención con una pregunta que despertara su curiosidad infantil. «Te contaré todo lo que quieras saber, te lo prometo. Pero primero creo que ambos necesitamos una cena reconfortante y un buen descanso. Ha sido un día lleno de emociones y nuevas experiencias». Aquella noche, mientras Mateo dormía profundamente en su nueva habitación, rodeado de prendas de vestir y juguetes que nunca antes se había atrevido a imaginar poseer, yo permanecí despierta. Una y otra vez repasaba los documentos que mi abuela me había legado, analizando cada detalle, trazando mentalmente los próximos pasos en este inesperado giro de los acontecimientos. Mis padres habían cometido un error estratégico al subestimar mi determinación durante todos esos años. Pronto descubrirían la verdadera esencia de Sofía González y la fuerza inconmensurable de su voluntad cuando se trataba de proteger a su hermano pequeño. El tablero de juego estaba dispuesto, las piezas estratégicamente colocadas, y finalmente era mi turno de mover con astucia y resolución. A la mañana siguiente, el estridente sonido del timbre irrumpió en el silencio a las 7:30 am, sacándome bruscamente del sueño. Me levanté de un salto, con la certeza intuitiva de quiénes serían aquellos inoportunos visitantes. Al abrir la puerta, mis sospechas se confirmaron con creces. Mis padres estaban allí, sus rostros tensos y crispados por una mezcla de indignación y sorpresa al contemplar el interior de mi moderno apartamento. «¿Dónde está nuestro hijo?», exigió mi madre, intentando avanzar hacia el interior. Instintivamente, bloqueé la entrada con mi cuerpo, erigiendo una barrera protectora. «Buenos días a ustedes también. Mateo aún está descansando. Y no pueden pasar en este momento».
momento. Mi padre dio un paso adelante, adoptando su habitual tono autoritario e intimidante. ¿Cómo te atreves a retener a nuestro hijo sin nuestro consentimiento? Esto es inaceptable. Mateo está aquí bajo una decisión judicial, respondí con una calma sorprendente, manteniendo mi postura firme. Y tengo entendido que me lo entregaron voluntariamente ayer. ¿O acaso mi memoria me falla? Ambos intercambiaron una mirada fugaz, reconociendo tácitamente que, desde un punto de vista técnico, yo tenía la razón. Esto es solo temporal, aclaró mi madre, suavizando ligeramente su tono áspero. Hemos venido a llevárnoslo de vuelta a casa. ¿Por qué no le preguntamos directamente a él qué es lo que realmente desea? Sugerí, con la certeza íntima de conocer su respuesta. Antes de que pudieran articular una réplica, Mateo apareció detrás de mí, frotándose los ojos adormilado, aún envuelto en el sopor matutino. ¿Quién es Sis? Preguntó con voz ronca, para luego tensarse visiblemente al reconocer las figuras de nuestros padres en el umbral de la puerta. Ah, son ustedes. Mi madre intentó esbozar una sonrisa forzada, extendiendo sus brazos hacia él con un gesto teatral. Mi amor, hemos venido a llevarte de vuelta a casa. Esta pequeña aventura ya ha terminado. Mateo se aferró con fuerza a mi pierna, negando con la cabeza con una firmeza inesperada. No quiero ir, quiero quedarme con mi hermana. Aquí me siento seguro y feliz. ¿Ven? Les dije con un tono de voz que no admitía réplica alguna. Creo que su elección es bastante clara. Mi padre, examinando por primera vez el lujoso interior del apartamento con una mirada escrutadora, entrecerró los ojos con suspicacia. ¿De dónde has sacado todo esto? Preguntó, su tono cargado de una velada acusación. ¿A qué te dedicas exactamente para vivir de esta manera? Trabajo, papá, algo que tú mismo me inculcaste desde niña. Nadie regala nada en esta vida, solías decirme. No me vengas con esas filosofías baratas. Ninguna jovencita de tu edad consigue este tipo de lujos honestamente, insistió, recorriendo el espacio con una mirada de desdén palpable. Siempre supe que terminarías por el mal camino. Mateo me miró con confusión, sin comprender las insinuaciones maliciosas en las palabras de mi padre. Mi hermana tiene una empresa de software muy importante. Intervino con orgullo infantil. No digan cosas feas de ella. Mis padres se quedaron momentáneamente sin palabras, visiblemente descolocados por aquella inesperada información. ¿Una empresa?, murmuró mi madre, con una incredulidad teñida de sorpresa en su voz. Sí, González Tech Solutions. González. Quizás habrían estado al tanto de mis logros si alguna vez se hubieran tomado la molestia de interesarse genuinamente por mi vida. Noté cómo sus expresiones cambiaban sutilmente. El desprecio inicial comenzaba a desvanecerse, siendo reemplazado por algo más calculador, una nueva evaluación de mi valor potencial. Casi podía visualizar los engranajes girando en sus mentes, recalculando los beneficios de mantener una relación conmigo. ¿Por qué nunca nos contaste nada?, preguntó mi madre, suavizando notablemente su tono áspero. Siempre nos has mantenido al margen de tu vida. ¿Yo los mantuve al margen?, respondí con una incredulidad palpable en mi voz. Ustedes me echaron de casa cuando apenas tenía 15 años. Tuve que buscar refugio con la abuela, quien, por cierto, fue la única que me brindó apoyo y comprensión en esos momentos difíciles. Eso no es del todo cierto, protestó mi padre, aunque su voz carecía de la firmeza habitual. Tú te fuiste por rebeldía. Siempre has tendido a exagerar las cosas. Mateo tiró suavemente de mi pijama, interrumpiendo la creciente tensión. Sí, tengo mucha hambre. ¿Podemos desayunar ya? Agradecí internamente aquella oportuna interrupción. No estaba preparada para una confrontación completa, no sin haber elaborado un plan sólido y estratégico. Váyanse a casa, les dije con firmeza, manteniendo la compostura. Si realmente les preocupa el bienestar de Mateo, les sugiero que respeten su decisión por el momento. Podrán visitarlo cuando él exprese el deseo de verlos, no cuando ustedes decidan aparecer sin previo aviso. No puedes impedirnos ver a nuestro hijo, declaró mi madre con vehemencia, su tono volviendo a endurecerse. No estoy intentando impedirlo, simplemente estoy respetando sus deseos. Y ahora, si nos disculpan, vamos a desayunar. Mateo y yo tenemos un día por delante. Cuando intenté cerrar la puerta, mi padre la detuvo con su pie, impidiéndome el paso. Esto no termina aquí, Emma, dijo, utilizando deliberadamente mi antiguo nombre, aquel que solo ellos usaban. ¿Realmente crees que eres apta para cuidar de un niño? Volveremos con los servicios sociales. Adelante, les reté, sosteniendo su mirada desafiante. Y cuando lo hagan, les sugiero que pregunten por los documentos que mi abuela María dejó a mi nombre. Les asegurará que todo está en perfecto orden legal. La mención de los documentos pareció perturbar a mi padre, quien retiró lentamente su pie del umbral. ¿Qué documentos?, preguntó con cautela, su curiosidad ahora superando su hostilidad inicial. Aquellos que prueban que tengo todo el derecho legal de cuidar a mi hermano. Ahora, si no les importa, tenemos hambre. Cerré la puerta antes de que pudieran formular una respuesta. Mateo me miró con preocupación, sus ojos llenos de incertidumbre. ¿Van a intentar quitarme de tu lado? No, campeón, le aseguré, agachándome para estar a su altura y tomar sus pequeñas manos entre las mías. Nadie te separará de mí si tú no quieres. Te lo prometo con todo mi corazón.
razón. Después de un desayuno tranquilo, le mostré a Mateo el resto del apartamento, incluyendo mi oficina en casa, un espacio luminoso y ordenado donde la magia de la programación cobraba vida. Le expliqué en términos sencillos la naturaleza de mi empresa: desarrollar aplicaciones y software innovador para diversas compañías. ¿Puedo ver cómo trabajas?, preguntó, con un genuino interés brillando en sus ojos. Claro que sí. De hecho, hoy tengo una videollamada importante con mis socios. Puedes quedarte conmigo si prometes mantenerte en silencio y observar con atención. Mateo asintió con una seriedad conmovedora, como si acabara de recibir una misión de vital importancia para el destino del universo. La videollamada transcurrió sin contratiempos. Al ver a Mateo sentado tranquilamente a mi lado, Ricardo, el director financiero, esbozó una sonrisa amable. No sabía que tenías un hijo, Sofía. Es mi hermano menor, aclaré con naturalidad. Vivirá conmigo a partir de ahora. La reunión continuó sin problemas, discutiendo los avances de los nuevos proyectos y las ambiciosas metas trimestrales. Mateo observaba cada gesto y cada palabra con una atención fascinante, y por un instante sentí un profundo orgullo al poder compartir con él esta faceta importante de mi vida. Apenas colgué la llamada, mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido, pero una corazonada me impulsó a contestar. «Hola, Sofía González», preguntó una voz femenina y profesional al otro lado de la línea. «Soy Claudia Ramírez, del bufete Martínez y Asociados. Soy la abogada que gestionó el testamento de su abuela, Doña María. La contacto porque sus padres se han comunicado con nuestra oficina preguntando insistentemente sobre los documentos que María les dejó». Suspiré con frustración ante la rapidez con la que mis padres habían puesto en marcha su contraataque. ¿Y qué les informó? Nada específico, por supuesto. El secreto profesional y la confidencialidad cliente-abogado me impiden divulgar detalles del testamento. Sin embargo, quería advertirle que están moviendo sus contactos y buscando activamente información sobre la situación legal. «Gracias por avisarme, Claudia», respondí, sintiendo un escalofrío de inquietud recorrer mi espalda. ¿Hay algo en particular que deba hacer para proteger los intereses de mi hermano en esta situación? De momento, los documentos están en perfecto orden. Su abuela fue extremadamente meticulosa y previó cualquier eventualidad. Sin embargo, sería prudente que viniera a mi oficina lo antes posible para revisar algunos detalles y asegurarnos de que todo esté blindado legalmente, especialmente ahora que el niño está bajo su cuidado. Acordamos una cita para la tarde siguiente y colgué el teléfono con una mezcla de alivio por la profesionalidad de mi abogada y una creciente ansiedad ante los desafíos que se avecinaban. La visita de mis padres era solo el preludio de una batalla legal que apenas comenzaba. Ahora que conocían mi estabilidad económica, intentarían cualquier estrategia para... Apenas el eco del timbre se desvaneció en el aire, resonó de nuevo, anunciando una nueva visita inesperada. Al abrir la puerta, me encontré con un joven mensajero uniformado que sostenía un voluminoso ramo de flores primaverales de colores vibrantes y una elegante caja de bombones de una reconocida marca. «Señorita González», preguntó con una cortesía estudiada, entregándome los obsequios, de parte del señor y la señora Pérez. Mis padres, tan predecibles en su manera de actuar, no habían siquiera esperado un día completo para cambiar radicalmente su estrategia, del desprecio más absoluto y las amenazas veladas a los regalos ostentosos y la cortesía forzada, todo en cuestión de unas pocas horas. Su repentino cambio de táctica era tan evidente como las flores brillantes que ahora sostenía en mis manos. Mateo contempló los obsequios con una mezcla de curiosidad infantil y una cautela instintiva. «¿Por qué nos envían esto ahora, Sis?» «Porque finalmente se han percatado de que su hija problemática posee ciertos recursos económicos», respondí con un matiz de amargura que no pude ocultar por completo. «Y de repente, he ascendido a la categoría de persona digna de su atención». Deposité el florero de cristal sobre la encimera de granito de la cocina, observando el delicado arreglo de rosas y lirios, y abrí la tarjeta blanca que acompañaba la elegante caja de bombones belgas. «Querida Sofía, lamentamos profundamente el malentendido de esta mañana. Nuestra única intención era expresar nuestra preocupación por ambos. ¿Podríamos tener una conversación seria, como adultos? Nos encantaría invitarlos a cenar esta noche en casa. Con cariño, mamá y papá». Le mostré la tarjeta a Mateo, quien leyó las palabras con una concentración admirable, deletreando cada sílaba en voz baja, y luego alzó sus grandes ojos llenos de preguntas hacia mí. «¿Vamos a ir?», pensé, sopesando cuidadosamente las implicaciones de aceptar aquella invitación repentina. Una parte de mí, la que aún recordaba las heridas del pasado, anhelaba rechazarla de plano, mantener la distancia protectora que tanto esfuerzo me había costado construir a lo largo de los años. Pero otra parte, la estratega pragmática que había aprendido a ser para prosperar en el implacable mundo empresarial, vislumbraba en aquella cena una posible oportunidad, una nueva pieza en el complejo tablero de ajedrez familiar. «Sí, vamos a ir», decidí finalmente, mi voz firme a pesar de la ligera punzada de inquietud. «Pero antes, Mateo, necesitamos prepararnos muy bien para lo que nos espera esta noche». Llegamos a la casa de mis padres puntualmente a las 7 de la tarde. Para la ocasión,
Elegí un atuendo profesional y sobrio que transmitiera autoridad y control. Un impecable traje sastre azul marino de corte clásico, el mismo que solía usar para cerrar acuerdos importantes, complementado con accesorios discretos, pero de una calidad innegable que denotaba mi éxito. Mateo vestía la ropa nueva que le había comprado con tanto cariño, pantalones chinos de un elegante tono arena y una camisa celeste de tela suave que lo hacía parecer mayor y más formal, irradiando una ternura que me enternecía. «Recuerda lo que hablamos en el coche, campeón», le dije mientras estacionaba el vehículo en la entrada, justo detrás de la reluciente berlina de mi padre. Ni una sola palabra sobre los documentos de la abuela, ni sobre los detalles de mi empresa. Es información que debemos mantener en reserva por ahora. ¿Entendido?, respondió, asintiendo con una seriedad que contrastaba con su corta edad. ¿Y si me preguntan directamente si quiero volver a vivir con ellos? Les digo la verdad, que soy feliz viviendo contigo y que no quiero separarme de ti. La puerta de caoba se abrió justo antes de que tuviéramos que tocar el timbre. Mi madre apareció en el umbral, impecablemente vestida con un conjunto de seda color vino y un maquillaje que realzaba sus facciones, aunque la sonrisa que intentaba mostrar no alcanzaba la frialdad de sus ojos. «¡Mis tesoros!», exclamó con una efusividad exagerada, abrazando primero a Mateo con un apretón que pareció sofocarlo, y luego, para mi sorpresa, rodeándome a mí con sus brazos por un instante fugaz. ¡Qué alegría tan grande que hayan podido venir! La casa estaba exactamente como la recordaba de mi infancia, solo que notablemente más ordenada y pulcra, como si hubieran dedicado la tarde entera a eliminar cualquier rastro de desorden. Mi padre nos esperaba en la sala de estar, de pie junto a la chimenea apagada, con un vaso de whisky ámbar girando lentamente en su mano. «Bienvenida a casa, hija», dijo, levantándose para darme un abrazo incómodo y breve, más un formalismo que una muestra de afecto genuino. «Han pasado mucho tiempo desde la última vez que estuve aquí. 4 años, para ser exactos», respondí con una calma que ocultaba el recuerdo del frío día del funeral de la abuela, la última vez que había cruzado este umbral. Un silencio tenso se apoderó de la habitación, cargado de recuerdos no dichos y resentimientos latentes. «¿Por qué no pasamos al comedor?» «La cena ya está lista», sugirió mi madre, tratando de aligerar el ambiente con una sonrisa forzada. El comedor se veía deslumbrante. La mesa de caoba estaba elegantemente dispuesta con la mejor vajilla de porcelana blanca con detalles dorados, un delicado mantel de encaje heredado de mi bisabuela y copas de cristal tallado que brillaban bajo la luz tenue de la lámpara de araña. Claramente querían causar una impresión favorable, mostrar una fachada de calidez y prosperidad. «¿Les apetece vino?», ofreció mi padre, acercándose a una botella de Burdeos de una añada que no reconocí. «No, gracias. Estoy conduciendo de vuelta», respondí con cortesía. «Un vaso de agua estará perfecto». Mi madre sirvió la entrada, una suave crema de calabaza con un toque de nuez moscada, mi plato favorito cuando era niña, un detalle que me sorprendió que aún recordaran, o quizás simplemente lo habían consultado en alguna vieja nota. «Mateo nos comentó que tienes una empresa de software muy exitosa», comentó mi padre, intentando adoptar un tono casual e interesado. «Debe ser un campo fascinante». «Lo es», respondí lacónicamente, sin ofrecer más detalles sobre mi trabajo o mis logros. «Y por lo que podemos observar, te está yendo extraordinariamente bien», continuó mi madre, con una mirada que recorría mi elegante atuendo y, presumía, mi moderno coche deportivo aparcado en la entrada. «¿Ese apartamento tuyo es tan impresionante como dice Mateo? ¿Y el coche? ¿Es un Mercedes de verdad? ¿Cómo has conseguido todo eso a una edad tan temprana?», preguntó con un tono que delataba una mezcla de envidia apenas disimulada y una curiosidad voraz. «A nosotros nos costó décadas de arduo trabajo lograr mucho menos». Casi permití que una sonrisa sarcástica se dibujara en mis labios ante la transparencia de sus intenciones. «Tuve una excelente mentora y guía en mis inicios, la abuela María», respondí con una calma estudiada. «Ella me enseñó los principios de la inversión inteligente y la importancia de la planificación a largo plazo». Mi padre se tensó ligeramente al escuchar el nombre de su suegra, un nombre que siempre parecía evocar en él una mezcla de respeto a regañadientes y cierta incomodidad. «María siempre tuvo una habilidad especial para los negocios», admitió con un tono seco. «Supongo que heredaste algo de eso de ella». «Supongo», concordé, aunque con un ligero matiz de ironía en mi voz. «Aunque nunca lo sabremos realmente, considerando que ustedes se aseguraron de alejarme de ella durante tantos años cruciales de mi vida». «Eso no es justo, Sofía», protestó mi madre, adoptando un tono de víctima que me resultaba familiar. «Siempre tiendes a exagerar las cosas. Nuestra única intención siempre fue buscar lo mejor para ti, aunque quizás nuestros métodos no siempre fueran los más acertados». Mateo, que había permanecido en silencio observando el tenso intercambio de palabras entre nosotros, frunció el ceño con su inocencia característica. «Eso no es lo que le dijiste a papá la otra noche», intervino con su voz clara y sin filtros. «Te escuché decir que la abuela malcriaba a Sofía y que por eso era tan rebelde y desobediente». Mi madre palideció visiblemente, su rostro perdiendo parte de su estudiada compostura. «Los niños a veces malinterpretan las conversaciones de los adultos». «Cariño», dijo nerviosamente, intentando minimizar el impacto de la revelación de Mateo. «Suficiente de temas incómodos por ahora», interrumpió mi padre con un tono autoritario que intentaba restablecer el control de la conversación. «Hemos invitado a Sofía y a Mateo a cenar con la intención de reconciliarnos, de construir un puente hacia el futuro.
futuro, no para revivir viejas disputas y rencores. La cena continuó con conversaciones superficiales y cuidadosamente evitadas. Les conté vagamente sobre mi empresa de tecnología, sin mencionar clientes importantes ni proyectos específicos que pudieran despertar aún más su curiosidad. Ellos, a su vez, hablaron sobre sus trabajos, sus amigos y sus actividades sociales, gente que apenas recordaba de mi vida anterior. Después del postre, un cremoso volcán de chocolate que apenas probé, mi padre se aclaró la garganta, adoptando un tono más serio y deliberado. Sofía, tu madre y yo hemos estado pensando seriamente sobre la situación de Mateo. Robert, tal vez deberíamos esperar un poco más, intentó interrumpir mi madre, visiblemente incómoda ante la dirección que tomaba la conversación. No, Ana, ya lo hemos discutido a fondo, insistió mi padre, ignorando la súplica silenciosa de mi madre. Sofía, creemos que ha llegado el momento de formalizar esta situación con Mateo. Es evidente que puedes ofrecerle un hogar estable y lleno de oportunidades, y él, por su parte, ha expresado claramente su deseo de permanecer a tu lado. Mateo me miró con una expresión de alerta, buscando instintivamente mi reacción ante aquella propuesta inesperada. ¿Qué proponen exactamente con esta formalización? Pregunté directamente, sin rodeos ni concesiones. Una custodia compartida, respondió mi padre, intentando suavizar su tono autoritario y adoptar uno más conciliador. Consultamos con un abogado esta misma tarde para informarnos sobre los pasos legales a seguir. ¿Y qué beneficio obtendría yo de un acuerdo de custodia compartida? Pregunté con una franqueza que pareció sorprenderlos. Mi madre pareció genuinamente desconcertada por mi pregunta directa y pragmática. Somos sus padres biológicos, Sofía. Tenemos ciertos derechos innegables sobre nuestro hijo. Y renunciaron a esos derechos ayer mismo en el juzgado, ¿recuerdan? Les recordé con una calma estudiada, mi voz manteniendo un tono neutro. Ambos rechazaron públicamente la custodia de Mateo. Fue un momento de gran confusión emocional para ambos, se defendió mi padre, visiblemente incómodo al ser confrontado con su decisión anterior. Estábamos muy alterados por el proceso de divorcio. Entiendo perfectamente, dije, levantándome de la silla con una determinación silenciosa. Consultaré esta propuesta con mi abogada para analizar sus implicaciones legales. Mateo, campeón, creo que es hora de que nos vayamos. Pero apenas han pasado 2 horas desde que llegaron, protestó mi madre, con un tono de reproche en su voz. Pensábamos que podrían quedarse un poco más, compartir un café después de la cena. Tengo trabajo pendiente que debo atender esta noche, expliqué con cortesía firme. Y Mateo tiene colegio mañana temprano. Recogimos nuestras pertenencias y nos dirigimos hacia la puerta principal. Antes de que pudiéramos salir, mi padre me detuvo con una mano en mi brazo. Sofía, nos gustaría saber más detalles sobre tu empresa de software. Tal vez podríamos ofrecerte nuestra ayuda de alguna manera, aportar nuestra experiencia empresarial. Finalmente, permití que una sonrisa fría y distante se dibujara en mis labios. Les avisaré si surge alguna necesidad de su valiosa ayuda, respondí sin cordialidad alguna. Gracias por la cena. En el coche, Mateo exhaló profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante toda la tensa velada. ¿Viste cómo intentaban ser amables y simpáticos? Dijo con una incredulidad palpable en su voz. Nunca se comportan así normalmente. Lo sé, campeón, respondí, permitiendo que una sonrisa apenas perceptible se asomara a mis labios. Así comienza el juego, Mateo, y nosotros vamos a jugar pero bajo nuestras propias reglas. Al día siguiente, acudí a la cita con la abogada Claudia Ramírez. Me sorprendió gratamente encontrar a una mujer joven, de unos 35 años, que me recibió en su pulcra oficina con una sonrisa amable pero profesional que inspiraba confianza. Gracias por recibirme con tan poca antelación, Claudia, dije mientras tomaba asiento frente a su escritorio de caoba. Para nuestro bufete, su abuela fue una clienta muy importante y valiosa, respondió Claudia con una calidez sincera. Le aseguro que cuidaremos de sus intereses y los de su hermano con la misma dedicación y profesionalismo que ella siempre esperó de nosotros. Revisamos detenidamente los documentos legales que Mateo me había entregado. Efectivamente, mi abuela había transferido legalmente a mi nombre la propiedad de la casa donde aún residían mis padres, el local comercial donde mi padre tenía su negocio de repuestos automotrices y varias cuentas bancarias con sumas considerables. ¿Por qué mis padres nunca sospecharon nada de estas transferencias? Pregunté, aún asimilando la magnitud de la astucia de mi abuela. Su abuela estableció claramente en su testamento que esta información solo se revelaría después de su fallecimiento y únicamente a usted, explicó Claudia con paciencia. Además, las transferencias de propiedad se realizaron de manera gradual y discreta a lo largo de varios años, precisamente para no levantar ningún tipo de sospecha. Y ahora, legalmente, todo está a su nombre. Sus padres han sido, esencialmente, inquilinos en su propia casa y en el local comercial durante los últimos 2 años, aunque ellos lo desconozcan por completo. Procesé esta información en silencio, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre mis hombros. Mi abuela no solo me había legado un futuro económico seguro, sino también un poder inesperado sobre la vida de mis propios padres. ¿Qué me recomienda hacer con respecto a la custodia de mi hermano? Pregunté finalmente, sintiendo la enorme responsabilidad de velar por su bienestar. Mis padres han manifestado su intención de solicitar una custodia compartida. Claudia frunció el ceño ligeramente, pensativa. Después de haber rechazado públicamente la custodia de Mateo ante el juez, no es un proceso tan sencillo para ellos ahora. Además,
El juez ya tomó en consideración la clara preferencia del niño de vivir con usted. Mencionaron que habían consultado con un abogado ayer mismo, probablemente con Ramón Suárez, añadió Claudia con un ligero tono de disgusto en su voz. Es un abogado conocido en el foro por utilizar tácticas agresivas, pero no se preocupe, contamos con las grabaciones de la audiencia judicial. Su hermano eligió vivir con usted de manera explícita y sus padres lo consintieron en ese momento. Eso es legalmente vinculante y juega a nuestro favor. Salí de la reunión con una comprensión mucho más clara y sólida de mi posición legal. Tenía todas las cartas estratégicas en mi mano. Al llegar a casa, encontré a Mateo sentado en el sofá de la sala de estar, su pequeño rostro mostrando una seriedad inusual para un niño de su edad. ¿Qué sucede, campeón?, pregunté, dejando mi bolso sobre la mesa de centro. Necesito contarte algo. Sis, dijo, su voz apenas un susurro cargado de una importancia palpable. Algo muy importante. Me senté junto a él, sintiendo una punzada de preocupación ante su tono grave. Lo que sea, Mateo. Puedes contármelo sin dudarlo. Mateo respiró hondo, tomando una bocanada de aire como si se preparara para una revelación trascendental, y comenzó. No fue una simple coincidencia que te eligiera en el juzgado aquel día, confesó, sus ojos clavados en sus pequeñas manos entrelazadas. Lo tenía planeado desde hace mucho tiempo, mucho antes de que pasara. ¿A qué te refieres exactamente, Mateo? La abuela me dijo lo que tenía que hacer, explicó con una claridad sorprendente, como si recitara un plan cuidadosamente ensayado. Me dijo que cuando papá y mamá finalmente se divorciaran, yo debía pedirle al juez que me dejara vivir contigo. Ella decía que era la única manera de protegernos a ambos de verdad. Me quedé sin palabras por un instante, procesando la magnitud de su confesión. ¿La abuela sabía que se iban a divorciar? Mateo asintió con una firmeza infantil. Ella decía que era inevitable, que se odiaban demasiado y que su relación era como un barco a la deriva, destinado a hundirse tarde o temprano. Pero, ¿por qué te dijo específicamente que me eligieras a mí, Mateo? Porque ella sabía que en el fondo no me querían de la manera correcta, respondió con una madurez desconcertante que me heló la sangre. Solo querían ganarme como si fuera un trofeo para mostrar a sus amigos. La abuela decía que contigo estaría seguro, que tú sí me querrías de verdad. Un nudo doloroso se formó en mi garganta, impidiéndome hablar por un momento. ¿Desde cuándo sabías todo esto, Mateo? Desde hace casi 2 años, poco antes de que la abuela falleciera. Me hizo jurar que no se lo contaría a nadie hasta que estuviera viviendo contigo. Y esa escena en el juzgado, el llanto desconsolado, la pataleta. Mateo bajó la mirada, sus mejillas ligeramente sonrojadas por la vergüenza. La abuela me dijo que tenía que ser convincente, que tenía que hacerle ver al juez cuánto deseaba estar contigo, que eras mi única familia de verdad. No sabía si reír ante la astucia de mi abuela o llorar ante la precoz comprensión de Mateo. Incluso desde el más allá, parecía seguir velando por nosotros, guiando nuestros pasos. ¿Hay algo más que deba saber, Mateo?, pregunté con una mezcla de asombro y curiosidad. Mateo dudó por un momento, mordiéndose ligeramente el labio inferior. Papá y mamá no son buenos padres, sis, dijo finalmente, su voz cargada de una tristeza infantil que me partió el corazón. Siempre están peleando, gritándose cosas horribles. Papá a veces no vuelve a casa por las noches, mamá llora mucho en su habitación, y cuando están muy enojados dicen cosas horribles sobre ti a sus amigos por teléfono. ¿Qué tipo de cosas te dicen sobre mí, Mateo?, pregunté, aunque una parte oscura de mí ya sospechaba la respuesta. Que eres una mala influencia para mí, que probablemente te dedicas a cosas malas a escondidas, que la abuela te malcrió y por eso eres tan diferente a ellos. Cada palabra era como una pequeña puñalada, confirmando los resentimientos que siempre habían destilado hacia mí. ¿Y tú les creías, Mateo? Al principio, sí, un poco, admitió con honestidad. Pero luego la abuela me mostró fotos tuyas en la universidad, con tus diplomas colgados en la pared. Me contó sobre tus excelentes calificaciones, sobre cómo trabajabas duro y estudiabas al mismo tiempo para salir adelante. Entonces entendí que ellos no siempre decían la verdad. Abracé a Mateo con fuerza, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba ligeramente entre mis brazos. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora, Mateo? Porque tengo miedo, sis, confesó, aferrándose a mi camisa. Papá vino a mi escuela hoy, intentó llevarme con él por la fuerza. Les dijo a mis maestros que tú me habías alejado de ellos con mentiras y manipulaciones. Me quedé helada, la sangre helándose en mis venas. ¿Qué? ¿Cómo lo evitaste? La directora no lo permitió. Le mostré el documento que tú le enviaste donde decías que eras mi tutora legal. Ella llamó a la policía y papá se fue muy enojado. Mi mente trabajaba a toda velocidad, analizando las implicaciones de la desesperada acción de mi padre. Si había intentado llevarse a Mateo por la fuerza, significaba que estaban acorralados y que las personas desesperadas podían ser peligrosas e impredecibles. Mateo, ¿recuerdas lo que te dije sobre el juego que estamos jugando con papá y mamá? Él asintió con la cabeza. Pues bien, cariño, ellos acaban de cambiar las reglas del juego, dije con una determinación sombría. Y nosotros también tendremos que adaptarnos y cambiar las nuestras. En ese preciso instante, mi teléfono móvil comenzó a sonar. Era Claudia Ramírez. Sofía, sus padres acaban de presentar una demanda formal por la custodia de Mateo. Alegan que usted lo ha manipulado emocionalmente y que su estilo de vida se basa en actividades ilícitas. Es una acusación grave. Miré a Mateo, quien me observaba con una confianza absoluta reflejada en sus pequeños ojos. No se preocupe, Sofía, respondió Claudia con una calma profesional antes de que pudiera articular palabra. Tengo un plan estratégico para contrarrestar
contrarrestar sus acusaciones, pero necesito que ambos vengan a mi oficina de inmediato para discutir los detalles. Ambos vamos para allá ahora mismo. Claudia, respondí con firmeza, colgando la llamada. Tomé las pequeñas manos de Mateo entre las mías, transmitiéndole seguridad. Es hora de mostrarles quiénes somos realmente, campeón, le dije con una determinación renovada. Por primera vez en muchos días, una sonrisa genuina iluminó su rostro infantil. Como la abuela hubiera querido, respondió con una sorprendente determinación en su voz. 3 meses después, nos encontrábamos sentados en la misma sala del juzgado donde todo había comenzado. Sin embargo, esta vez, la atmósfera era completamente diferente. Mateo estaba tranquilo a mi lado, sosteniendo mi mano con una firmeza que me transmitía fuerza. Claudia repasaba los documentos legales por última vez antes de que el juez hiciera su entrada. Mis padres estaban sentados al otro lado de la sala, acompañados por su abogado Ramón Suárez, luciendo visiblemente cansados y derrotados. La arrogancia que los caracterizaba había desaparecido. Antes de que comenzara la audiencia final, el juez Mendoza entró en la sala y todos nos pusimos de pie en señal de respeto. Estamos aquí para la resolución final sobre la custodia del menor Mateo Pérez González, anunció el juez con una voz firme y clara. Después de revisar exhaustivamente todos los documentos presentados, los testimonios escuchados y las evaluaciones psicológicas realizadas, estoy listo para emitir mi fallo definitivo. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. La tensión era palpable. La custodia completa del menor se otorga a la señorita Sofía González, declaró el juez, su mirada seria recorriendo a todos los presentes. Los señores Pérez tendrán derecho a visitas supervisadas 2 veces al mes, siempre y cuando el menor exprese su deseo de verlos. Mi madre ahogó un sollozo silencioso, llevándose una mano al rostro. Mi padre mantuvo la mirada fija en el suelo, su semblante inexpresivo. Asimismo, continuó el juez, se desestiman todas las acusaciones presentadas contra la señorita González. La investigación exhaustiva realizada por el tribunal demuestra que su empresa es completamente legítima y próspera, y que proporciona un ambiente estable, seguro y afectuoso para el menor. Mateo apretó mi mano con fuerza, regalándome una pequeña sonrisa discreta. Por último, añadió el juez, su tono endureciéndose ligeramente, dado el intento del señor Pérez de retirar al menor de su escuela sin la debida autorización legal, se establece una orden de restricción judicial. El señor Pérez no podrá acercarse a menos de 100 metros del menor fuera de las visitas supervisadas, autorizadas por este tribunal. El golpe seco del martillo selló la decisión. Habíamos ganado. Al salir del juzgado, mis padres intentaron acercarse a nosotros. Mi madre, con los ojos enrojecidos e hinchados por las lágrimas, extendió una mano temblorosa hacia Mateo. Por favor, cariño, déjanos explicarte. Claudia intervino de inmediato, interponiéndose entre ellos y nosotros, con una firmeza inquebrantable. Mis clientes no tienen absolutamente nada que discutir con ustedes en este momento, dijo con una voz tajante que no admitía réplica. Cualquier comunicación futura deberá realizarse exclusivamente a través de mi despacho legal. En el coche de vuelta a casa, Mateo finalmente rompió el silencio que había mantenido durante toda la tensa mañana. ¿Ya terminó todo de verdad, Sis?, preguntó con un suspiro de alivio que me conmovió. Sí, campeón, respondí, sintiendo una oleada de paz y alivio inundar mi corazón. Ahora somos oficialmente una familia, tú y yo, juntos. ¿Y qué pasará con la casa y la tienda de papá?, preguntó, recordando la información confidencial que habíamos mantenido en secreto durante todo el proceso legal. Era nuestra carta de respaldo en caso de una necesidad extrema. Por ahora, nada cambiará, decidí con firmeza. Pueden seguir viviendo allí. No quiero quitarles todo, Mateo. Mi único objetivo era protegerte y asegurarme de que tuvieras una vida feliz y segura. La abuela estaría muy orgullosa de ti, Sis, dijo Mateo con una pequeña sonrisa dulce que iluminó su rostro. Ella siempre decía que tenías un corazón enorme, aunque a veces intentabas ocultarlo. Sonreí, recordando a la mujer sabia y amorosa que nos había salvado a ambos, incluso desde el más allá. Vamos a casa, campeón, propuse con una calidez en la voz que reflejaba mi alivio. Tengo una pequeña sorpresa esperándote. Al llegar al apartamento, Mateo descubrió un pequeño cachorro labrador dorado, durmiendo plácidamente en una cama nueva y suave, en la sala de estar. ¡Un perro!, exclamó con una alegría desbordante, olvidando momentáneamente todas las tensiones y preocupaciones de los últimos meses. ¿Es nuestro, Sis? ¿Es de verdad nuestro? Nuestro, Mateo, corregí con una sonrisa cariñosa, acariciando el suave pelaje dorado del cachorro. Todo niño debería tener la oportunidad de crecer con un amigo peludo. Yo nunca pude tener uno cuando era niña, pero tú sí tendrás esa alegría. Mientras Mateo jugaba felizmente con el cachorro, lanzándole una pelota de tenis, revisé mi teléfono. Había un mensaje de Claudia. Sus padres han aceptado todas las condiciones del acuerdo judicial. No apelarán la decisión del juez. La información sobre la casa y el local comercial sigue siendo un secreto para ellos. ¿Desea que procedamos con la revelación ahora? Respondí con una negativa rotunda. No necesitaba ejercer ese poder sobre ellos. No ahora que tenía lo único que realmente me importaba en la vida, mi hermano y la maravillosa oportunidad de darle la infancia llena de amor y seguridad que a mí me había sido negada. ¿Cómo lo vas a llamar, campeón?, pregunté, señalando al cachorro juguetón, que ahora lamía la mano de Mateo con entusiasmo. Mateo lo pensó por un momento, con los ojos brillantes de emoción. Max, decidió finalmente, con la misma determinación
determinación con la que elegía a su superhéroe favorito del cómic que leíamos juntos cada noche. Un nombre perfecto para nuestro nuevo compañero, aprobé con una sonrisa sincera. Aquella noche, mientras Mateo dormía profundamente en su cama, con Max acurrucado a sus pies, vigilando sus sueños, miré las estrellas titilantes desde mi balcón. Por primera vez en mucho tiempo sentí una paz completa y duradera. La venganza no había sido necesaria. Al final, la victoria más dulce era simplemente esta: tener la oportunidad de construir una nueva familia, una fundada en el amor verdadero, la protección mutua y los lazos inquebrantables del corazón. Una familia que la abuela María, en su infinita sabiduría, había previsto y hecho posible con su amor incondicional.